Bienvenidas y bienvenidos a la Feria Virtual del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Ernesto Lumbreras. Él es autor de La inminente catástrofe, 6 pintores mexicanos y un fotógrafo colombiano. Esta publicación está editada entre la UACM y la Universidad Autónoma de Nuevo León. En esta presentación del libro lo acompaña Miriam Mabel Martínez. Sean bienvenidos y pues nos quedamos de escuchar. Gracias. Agradezco mucho la invitación a la UACM para presentar este libro y participar en la feria virtual. Y bueno, pues yo antes que nada le quiero agradecer a Ernesto que me haya considerado como para hablar de su libro, al cual disfruté muchísimo y bueno, y para el cual escribí un pequeño texto y bueno, lo voy a leer. Quizá porque soy tejedora, tengo la mala o quizá la buena costumbre de desbaratar. No le temo, al contrario, disfruto deshacer. Esta práctica se ha entrometido en todos mis haceres, sobre todo al escribir, al leer y al contemplar. Comparto con Ernesto el placer de cabalgar por las artes visuales y ahora, después de leer los ensayos reunidos en el libro de La inminente catástrofe, me parece que compartimos también el placer de desbaratar. Y no solo eso, sino también de retejer, de remirar y de reconfigurar. Más que un reencuentro, creo que esto es un hallazgo, uno de esos hallazgos que, como dice Rilke, únicamente son posibles después de encuentros y desencuentros. Al leer a Ernesto, me reencontré con la vida, con ese eros que pulsa en la plástica, con esa energía que deambula de lo figurativo a lo abstracto sin prejuicios y sí con mucha curiosidad. Una curiosidad que nos conecta con otros tiempos y otras maneras de estar y de no estar, de perderse, de desviarse. Desde la primera página, Ernesto incitó a mi yo situacionista a aventurarse a la deriva en estas rutas literarias plásticas que desde el siglo XXI proponen nuevas variantes para recorrer el siglo XX. En estos caminos retrasados, los senderos se bifurcan para luego cruzar miradas. En esos cruces me topo de frente con la escritura de Ernesto, con las imágenes de pensamiento que, evocando a Deleuze, van configurando un rizoma que propone una taxonomía visual que se niega a seguir un orden y más bien explora formas de ver distintas, desobedientes miradas que reniegan de los centros y de las jerarquías, otras formas de ver. Estos ensayos son mapas desmontables, conectables, modificables, con muchos puntos de fuga, a los que los lectores entramos y salimos con la misma holgura con la que el escritor salió y entró de sí mismo para hilvanar palabras, conceptos, visiones, teorías. Entramos a la vivencia personal de Ernesto y salimos por lecturas, para luego regresar a las propuestas formales de los artistas aquí evocados, las cuales andamos siguiendo. En ellas andamos siguiendo el rastro del autor, del escritor, del poeta, del ensayista, quien pasea sin temor a la confrontación, siguiendo su instinto con la misma agudeza con la que transita filosofías, contempla líneas, colores, influencias, sintaxis gramaticales, plásticas gramaticales que se entrelazan con otras gramáticas literarias. Ernesto sale y entra, nos abre lazos que exhiben dolores, exaltaciones, desórdenes, nuevos órdenes, deslumbramientos, ritmos, contraluces que iluminan los versos de otros, que dejan huellas que nos conducen a otros tiempos, a otros ojos. Leemos entrando y saliendo de narrativas visuales que generosas abrazan relatos literarios, musicales, dancísticos y mezclan sueños y conceptos, no para cuestionar o exaltar los legados de los artistas seleccionados y aquí tratados, sino para disfrutarlos. Entradas a las vidas de Francisco Toledo, Ricardo Martínez, Rafael Coronel, Manuel Felgueres, Arturo Rivera y José Clemente Orozco. Y las de otros como Fernando Gamboa, Rufino Tamayo, Octavio Paz, Coetzee, María Zambrano, Che Guevara o Jodorowsky o Alberto Manrique, entre muchos que nos acompañan al andar en las cotidianidades que evocan distintos territorios, desde Minatitlán hasta Aracataca en Colombia, pasando por París y de ahí a Puerto Escondido. Geografías poéticas que van de Rilke a Luis Cardosa y Aragón, que se apropian de espacios como el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca o el Hospicio Cabañas, que nos llevan a visitar el marco
el Museo Marco de Monterrey o el Templo del Jesús Nazareno o el MoMA en Nueva York. Entramos al Hacer de Velázquez y también luego entramos a las imágenes fotográficas de Leo Matisse y también vamos viendo los colores y los pincelazos de Francis Bacon para salir a otras memorias y seguir otras hebras con las que tejeremos o destejeremos otros relatos, otros desacuerdos, para celebrar esa posibilidad de no coincidir y multiplicar la discusión. Desacuerdos, desencuentros que nos retan a descentralizar las miradas y que nos hacen también reencontrarnos. Así, le agradezco las derivas para perderme y conectarme con el trabajo de Arturo Rivera y Rafael Coronel, que pero a partir de esta lectura me intrigan y me alientan a retransitarlos. Le agradezco también a Ernesto sus derivas por la historia de la pintura europea, por los mitos griegos, las cosmovisiones prehispánicas. Le agradezco todas las preguntas que me surgen, todas las genealogías plásticas que me sugiere y que me invita a imaginar. Sus palabras me están invitando otra vez a gozar el ser observante, pero ahora desde otra esquina. Me gustó la posibilidad del acuerdo con el mismo goce con el que disentí. Qué libertad de entrar y salir de argumentos contemplativos sin esperar nada más que la curiosidad por atreverse a entrar y salir rompiendo órdenes. Qué más complicidad decidir en una de la memoria y cruzar la calle para observar y compartir hallazgos, como la línea inigualable de Francisco Toledo o las venganzas escondidas en los pincelazos de Orozco, o redescubrir la ganas de mirar la celosía de Manuel Felgueres en el Museo Nacional de Antropología y luego regresar a la sala de las culturas del Golfo para ver el Ricardo Martínez que se funde en sus propias influencias, o reencontrarse con Toledo en sus mosaicos o en sus autorretratos o en sus papalotes. Qué placer indagar los bestiarios de Francisco Toledo y de José Clemente Orozco, con la mirada anatomista con la que ahora ansío escuchar en los trazos perfectos a los personajes de Arturo Rivera, y ahí escuchar ecos de la historia del arte y sus rounds con sus contemporáneos. Qué ganas de recorrer las continuas rupturas de la pintura mexicana del siglo XX. La ferocidad de las propuestas de cada uno de los artistas que este libro ha visitado y recorrido, Ernesto, es tan erótica como la escritura de Lumbreras, que despierta, al menos en mí, y que creo que va a despertar en los lectores, el deseo por regresar a perderse en las multiplicidades de la plástica mexicana y también del mundo. Si bien estos ensayos fueron escritos en distintos tiempos, el acierto de esta compilación es el atrevimiento del autor de regresar a su propia escritura para demorarse en los territorios plásticos de estos 6 pintores y este fotógrafo colombiano. Destejer y volver a tejer, perderse, desviarse para volver a perderse. Solo así, tejiendo y destejiendo, desviándose, entrando y saliendo de estas imágenes del pensamiento, podremos sentir la fuerza de la creatividad de otros irrumpir en la propia. Gracias, Ernesto, por dejar que nos desviemos y nos reencontremos en tu mirada. Pues muchísimas gracias, Miriam Mabel Martínez, por la que siento también esta empatía de escritores que andamos en la banda literaria y en la banda visual, de algún modo continuando una tradición, no sé si en otras latitudes, en la literatura argentina, en la literatura española, se puede hablar de una tradición de escritores que teniendo como predilección un género literario, el ensayo, el cuento, la poesía, por una u otra razón, a veces un tanto azarosa como fue mi caso, empezamos, ¿no?, a reproducir en palabras, en párrafos, en páginas, en libros, esas formas de ver las realidades plásticas, la pintura, la escultura, el trabajo de cerámica, el dibujo, los frescos, las instalaciones, el performance. Y en el caso mío, Miriam, pues sí, lo comento en el libro,
No obstante que antes de mi debut como ensayista en materia de arte, pues me gustaba, como a muchos de mi generación, visitar las exposiciones, muy especialmente ir a las aperturas de las inauguraciones por la convivencia social, y saber qué estaban haciendo tus contemporáneos, ¿no? Y ciertamente, aunque esta nómina de 6 autores, y si sumamos al fotógrafo colombiano Leo Matiz, no son mis contemporáneos en estricto sentido, aunque sí los son, porque compartimos, y las generaciones por venir también serán sus contemporáneos respecto de lo contiguo de su experiencia, de su discurso, de su propuesta, de sus preguntas que hace cada uno de los artistas, ¿no? Pero sería el año 2000 cuando una amiga común de Arturo Rivera me hizo la invitación de que Arturo Rivera eh, en esa vuelta de milenio estaba un poco harto o muy harto de las lecturas de los críticos profesionales de pintura. El temperamento de Arturo era explosivo, ¿no? Era un hombre que no se guardaba su condición de políticamente correcto, todo lo contrario. Y por supuesto que tuvo muy buena crítica de estos críticos profesionales, que además leyeron su pintura con amplitud, con profundidad, con perspectiva, ¿no? El caso de Teresa del Conde, muy particularmente. Pero Arturo quería una lectura fresca, palabras más, palabras menos. Ese fue su anzuelo para que alguien que nunca había escrito sobre pintura escribiera una monografía que en esa época, esta colección de Círculo de Arte de Conaculta, pues tenía cierto peso, lo cual a mí me congeló cuando me dijo que aceptaba que alguien que no había escrito ni una línea sobre un hecho visual escribiera su monografía, ¿no? Y bueno, pues me abrió su estudio, me prestó, me obsequió catálogos, y me di a la tarea de estructurar un paisaje de su biografía, de su andanza visual, y quedó muy satisfecho. Otros amigos de Arturo, otros pintores también recibieron con muy buenos ojos esta primera incursión, y a partir de ahí, ¿no? Me empezaron a invitar, ¿no? A escribir para una exposición, para un catálogo. Debo decir que esta compilación de algún modo reúne una porción de lo que podía denominarse como la pintura, o un momento de la pintura clásica de México en el siglo XX, ¿no? Pintura moderna. Por supuesto, he escrito sobre mis contemporáneos, ¿no? He escrito sobre Maribel Portela, sobre Demián Flores y otros artistas que sí somos contemporáneos en términos cronológicos. Ya habrá el momento de hacer esa reunión. También la misma circunstancia azarosa de no ser un lancero, pues eso, que se mueve en las galerías, en las agencias, etcétera. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, pero no me invitaron, ¿no? Y propio no me lancé, me hubiera gustado escribir sobre Vicente Rojo, sobre Linda Carrillo, pero bueno, a lo mejor más adelante. Sí, pero esto de algún modo fue un trabajo de encargo que también tiene su reto y su maravilla. Pero fíjate que qué padre lo que dices de que nos cuentas cómo fue, digamos, tu iniciación, ¿no? Y cómo lo planteas, que creo que eso es lo que está queda en el libro, y que es una cosa que a mí me gustó mucho, es como se nos olvida de repente que todos los que transitamos en el mismo momento somos contemporáneos, ¿no? Y que de repente, así como en la web estamos diferentes tiempos, a nosotros nos toca la fortuna, ¿no? Algunos pensarán que es un infortunio, pero la fortuna de convivir tantas generaciones al mismo tiempo. Y lo que me agradó mucho del libro,
más allá de, como dices, fueron con encargo y que se compilan, pero que lo revisitaste y que lo revisitas desde un lector ya ahora sí digamos que de un poeta, escritor, ensayista, lector de filosofía que empieza a ver ese arte del siglo XX desde otro punto, ¿no? Porque de repente se nos olvida que, o sea, el siglo XX parece muy lejos, pero está muy cerca. O sea, está tan cerca que, bueno, está tan cerca que todavía no lo terminamos como de digerir y a la vez en las prácticas parece lejanísimo, ¿no? Entonces, pues yo pensaba, por ejemplo, que sin que te lo propusieras, digamos, porque además eso tú lo dices desde el principio, no es que sea una intención didáctica, pero que yo diría, a mí me encantaría que toda la gente, digamos, que los centennials leyeran un libro como el tuyo, que leyeran este libro, para que vieran todo lo que la pintura encierra, ¿no? Todos los relatos que parece que están tan lejanos, pero que están aquí, ¿no? Porque de repente es como si el siglo XX fuera estuviera tan lejos como el 19 o el 18 y no sentimos estas conexiones. Digo, o sea, a mí me pareció que hasta curioso que piensas como que empiezas a hablar como de Deleuze y todo, y pensaba en los franceses, la deconstrucción, y a la vez también cómo es la filosofía de ir uniendo, ¿no? De ir contestando momentos, ¿no? Y cómo aquí, sin ser en un afán, como tú lo dices, no es que sea, no desde la historia del arte, desde la sociología del arte, desde estos curadores que hablan y nos desintegran y nos desarman y nos explican todos los porqués del trazo, ¿no? Creo que los escritores que nos gusta, como tú lo pones, de la literatura sobre artes plásticas, que nos gusta ver, ¿no? Que nos gusta observar, que nos gusta contemplar, es que nos podemos meter como en otras entrañas que nos llevan a otras subjetividades, ¿no? Que podemos ver otras ramificaciones que no necesariamente nos llevan a las artes plásticas, aunque nos lleven a las artes plásticas, ¿no? Entonces, yo gocé mucho, por ejemplo, bueno, tus escritos sobre Francisco Toledo, porque a partir de contarnos lo que él es, o sea, de narrárnoslo como un personaje, ¿no? De narrarnos sus cotidianidades, vamos viendo su pintura. Y creo que Arturo no se equivocó en ese sentido, ¿no? Que quizá cuando te lo dijo de una mirada fresca, es más como una mirada sin pretensiones, sin querer buscar, o sea, sin querer centralizar miradas, porque creo que luego lo que pasa un poco que los curadores quieren como dirigirnos las maneras que tenemos que apreciar, ¿no? Y aquí tú nos ofreces destellos y nosotros podemos ver, ¿no? Podemos ver desde también con nuestras subjetividades, meternos a tu subjetividad, pero ver desde otras aristas, no necesariamente desde las que deben ser, ¿no? Sino como otros encuadres que nos presentas y dices, ¡ay! Y estamos viendo lo mismo. A mí eso es lo que me parece muy, muy atractivo, ¿no? Y que además, como tú dices, que son nuestros contemporáneos, pues, o sea, Manuel Felgueres acaba de morir, pero es nuestro contemporáneo, ¿no? Orozco fue nuestro contemporáneo, aunque fueran unos instantes, pero transitamos en el presente en el mismo tiempo y vimos cosas muy parecidas, ¿no? Entonces, a mí me parece que tu libro tiene como esta densidad de la mirada, ¿no? Una mirada en la que están todos los tiempos y como todas las emociones contenidas, y que tú lo que haces también, claro, porque eres poeta, poder como de desentrañar, ¿no? Como podernos darle, como poder sentir esa densidad del tiempo. No sé tú qué piensas. Sí, me gusta entenderlo como un concierto, como solistas que se reúnen, estos 6 pintores más el fotógrafo colombiano, y en su papel, cada uno a su manera construye. Voy a utilizar un término de la poesía, un término que utiliza Eliot y que luego Octavio Paz también se apropia y lo deriva hacia otros conceptos, ¿no? El presente poético, el presente visual de
de las artes visuales en México, ¿no? Es una puesta en escena este libro. Y también lo mencionabas en la presentación y me atrae como una posibilidad para los lectores que se tropiecen con este libro. Quizás hace 10 años mi ilusión fuera que el libro tuviera un dossier con reproducción de obra. Afortunadamente la red nos permite dar ese salto, ese desdoblamiento para poner en el buscador casi incluso hasta la pieza, ¿no? Exacto. Tal vez un 60-70% de las imágenes que refiero están y se pueden ver en detalle, de tal suerte que esta nueva pedagogía que propone Michel Serret del autodidacta, del piloto, ¿no? El aprendiz que puede elegir qué aprender, en qué momento, a qué velocidad, lo ofrece un libro con el correlato de lo que puede como complemento, como réplica, como auxiliar para un lector. Entonces, esa queja evidentemente me la guardo muy bien porque está, ¿no? Como un sobreentendido, ¿no? Un libro que solamente tiene una imagen, la imagen de la portada, pero los otros son pistas de salida para que cada quien y a su tiempo y antojo pueda derivar, ¿no? En el complemento o en la réplica respecto de lo que menciono. No, pero además no nada más eso, sino que, o sea, ahorita que decías que te lo habías imaginado con las imágenes, también imagínate el reto para escogerlas, también sería como un poco ir como, ahora sí, como guiando esa mirada, y en cambio así, uno puede entrar a decir, ay, este cuadro de Coronel, o esta cosa, esta imagen de Felgueres, y que te lleve a otros sitios, ¿no? Porque además a mí también lo que agradecí mucho y disfruté mucho también fue como ahora sí que los desvíos en ciertas, y las derivas a ciertas exposiciones, ¿no? Ciertas exposiciones que a lo mejor no vimos, pero que sabemos que estaban, ¿no? Digo, pienso la gente muy joven que no vio esta exposición de los 20 siglos de México, ¿no? Pero que puede estar en la red y que a lo mejor unos la vieron en San Ildefonso y otros saben que se fue al extranjero. Entonces, ¿cómo van cambiando todas esas cuestiones y que nos van haciendo imaginar a estos artistas de otras maneras? O sea, de repente cuando, por ejemplo, ahorita estoy pensando en el de Felgueres, cuando estás hablando de esta primera parte de su vida, digamos, de su vida creativa y que está en Puerto Escondido, ¿no? Entonces de repente eso me llevaba a pensar, así automáticamente pensé en las olas de Puerto Escondido y me fui en la imaginación al Museo de Antropología, ¿no? Y ver las celosías y dije, o sea, órale, ¿no? O sea, como que vas como viajando en espacios y que, bueno, como dices, en estas nuevas pedagogías que pues, tenemos que aprovechar la red y qué más en estos momentos de pandemia, que además esta es nuestra gran salida, ¿no? O sea, a mí me gustó eso, la posibilidad de hurgar la red para encontrar estas imágenes y como también me dieron ganas, ahora sí como decir, qué ansia de volver a salir a ver las cosas, o sea, las cosas en vivo, ¿no? O sea, como de, sí, me gusta la red, me gusta que puedo ver los detalles, pero qué ganas de volver a ver, quizá no puedo ir ahorita o mañana o dentro de un tiempo cercano al Hospicio Cabañas, pero sí puedo regresar rápidamente al Museo de Antropología a ver Ricardo Martínez, ¿no? Que es un cuadro maravilloso que tienen ahí, o puedo ir o sea, volví a ver mi papalote que tengo aquí en mi casa del maestro Toledo, ¿no? O sea, como me hizo recordar muchas cosas y creo que esos son como las derivaciones y estas maneras como de desentrañar desde otra mirada, desde no la mirada, como tú bien dices, que en el libro desde que empieza, no esta mirada erudita del especialista, ¿no? Sino más bien como de desentrañar anécdotas, de mirar como las fuerzas, ¿no? Como de ver cómo o sea, ahora sí que es casi una mirada no desordenada, sino una mirada que se atreve a ver como
las catástrofes como puntos de origen, ¿no? Y, y eso es como muy vital, porque entonces, aunque como tú dices, o sea, los textos te los encargaron, y fíjate qué curioso que dijeras, ¿qué daría yo porque me hubieran invitado a escribir sobre Lilia Carrillo, ¿no? Y yo pensaba exactamente en Lilia Carrillo, cuando estaba leyendo el de Felgueres, dije, a mí cómo me gustaría leer qué ve, qué siente y por dónde deriva la mirada de Humberto, de Ernesto en la obra de Lilia Carrillo, ¿no? Lilia Carrillo, que es tan importante, ¿no? Que es así como un fantasma que está en toda la generación de la ruptura, que es quizá la mejor, digamos, o sea, la mejor en muchos términos de impacto, pero que la menos vista, ¿no? La menos vista, pues porque murió muy joven, ¿no? Y que y también de repente decía, por ejemplo, cuando estaba leyendo a Arturo Rivera, que te digo, o sea, que pensé, yo con Ernesto podíamos platicar de qué sí, qué no, ¿no? Pero me gustó esta posibilidad también de, ok, voy a ver ahora a Arturo Rivera desde otra perspectiva, ¿no? Y como también no tener miedo a eso, a disentir, ¿no? A decir, pues vamos por otros caminos. Y eso creo que de repente es lo que tienen como más valores, ¿no? Como poder en los desacuerdos tener acuerdos, ¿no? Y además encontrar cómo hay otros guiños a otros artistas que nos interesan y que están ahí sin estar ahí, ¿no? O sea, pensaba mucho todo lo que hablas de Tamayo, ¿no? O sea, sin que Tamayo sea uno de los protagonistas, es un protagonista, ¿no? O sea, eso me pareció fascinante, ¿no? Como la sombra la sombra en el sentido de que están ahí constantes, presentes, acompañándonos, no en digamos, no en sentidos negativos, sino en sentidos positivos que están ahí, ¿no? Nuestros fantasmas que nos ayudan a formar otras genealogías, ¿no? Y eso me pareció interesantísimo. Y sobre todo lo que te digo, o sea, me parece muy interesante poder ver el siglo XX, ¿no? Y poder acercarnos y no tenerle miedo de que esté lejos ni de que esté cerca, es como verlo, nos pertenece, nosotros somos parte de eso, ¿no? Aunque estemos en el 21. Te cuento, Miriam, que también estoy con el tema de la Divina Comedia desde hace mucho tiempo. Y en, en la apetencia de que en algún momento, que evidentemente no pasó, un editor con poder de convocatoria, con capital, hubiera pedido a pues, los tres grandes pintores, desde mi perspectiva, a ilustrar la Divina Comedia. Me hubiera gustado que Orozco pintara el infierno, Rivera el purgatorio y Tamayo el paraíso, ¿no? El colorista pintando ese estado de la condición humana abrigado por el aura de la divinidad, ¿no? O también, ya ha entrado en gastos, otra propuesta visual de la Divina Comedia, donde se invitaran a los que comento y a otros, ¿no? Casi que dieran de los 100 cantos, un canto por 100 artistas visuales de México, ¿no? Y que nos invitaran a un poeta a traducir un canto, ¿no? Pero eso no se dio. A lo mejor, si nos escucha, si nos ve un interesado en promover este tipo de proyectos en apariencia demenciales, podríamos organizarlos, ¿no? Por ahí pueden encontrar mi contacto Exacto. Me alquilo para hacer un proyecto de esa naturaleza. Fíjate que el libro tuvo una primera edición con muy mala fortuna porque el libro quedó en una bodega, hubo un problema con el distribuidor y quedó, pues eso, sin circular. Pero en ese momento, 2003, me parece, vivían Coronel, vivía Francisco Toledo, Felgueres y Arturo Rivera. Faltando, pues, ya el libro iba muy avanzado y estábamos viendo la portada
y yo hablé con Arturo Rivera para pedirle autorización de utilizar este cuadro, y me la da, me escribe un correo, me manda el archivo en alta resolución y tenemos la jineta de portada. Pero 2 días después de ese correo, Arturo Rivera pues se despide de los mortales y me deja, pues eso, pues un vacío, una sorpresa. Entonces, un elemento anecdótico. Sigo leyendo ese mensaje, fue ese correo 2 días antes de su partida. Por una parte, muy agradecido de tener esta portada, muy atractiva en múltiples sentidos. Esta jineta parece salida del Fausto de Goethe. Y también tiene, lo mencionas muy bien, ahora que estábamos platicando, ¿no? Esa presencia de lo entrañable, de lo íntimo, de lo subjetivo, de los personajes que a la distancia o en la recreación histórica trato de algún modo de tramar con su trabajo, ¿no? El elemento biográfico de los artistas que no conocí, pero que hay otros documentos contemporáneos que sí tuvieron esa cercanía con el personaje de carne y hueso. Y eso de algún modo creo que los textos de Arturo Rivera y Francisco Toledo, aunque lo digo abiertamente, no fuimos amigos, ¿no? Pero caminamos una época en caminos muy próximos y procuré de algún modo aportar ese elemento subjetivo, anecdótico, tal vez con una intencionalidad, pues eso, narrativa, carismática, fraterna, ¿por qué no decirlo así? Ay, sí, pero lo que también es padre como cuando uno disfruta de la contemplación es que más allá de que tengamos relaciones cercanas o certeras, ¿no? En la vida, tenemos relaciones imaginarias o vínculos que son de imágenes, ¿no? Y que nos van como uniendo. Yo siempre pienso, no sé, o sea, cuando estás hablando de Clemente Orozco, bueno, pensaba en todas las veces que bueno, que yo he tenido como la oportunidad de ver algunos de sus cuadros, pero a la vez que siento que lo conozco, pero que no lo conozco, y pensaba, bueno, tú estás ahí, bueno, ahorita no puedes estar tan cerca, pero digamos, está ahí muy cerca de ti el Hospicio Caballo, está muy cerca de ti esas obras, y cómo eso también, estar viendo esos murales, estarlo viendo en tu día a día, te hace tener otro tipo de amistades, ¿no? Amistades y de cercanías, de conocerlo desde otra manera, aunque nunca hayas coincidido con él, ¿no? O sea, cuando leía ese texto y luego no me acuerdo, ahorita no estoy pensando, creo que es en el de Felgueres donde mencionas también a Matías Geritz, y que pensaba, bueno, como Matías Geritz es, por ejemplo, para mí un personaje entrañable, ¿no? O sea, entrañable, que siento que cuando voy, insisto, al Museo de Antropología, que es como lo más cercano a mí, como cuando o sea, como un templo, ¿no? Como cuando vas y tienes nostalgia y extrañas algo, ¿no? Yo voy al Museo de Antropología no precisamente nada más por la parte de la arqueología, sino porque ahí escondido tiene una parte del arte mexicano moderno que me llama mucho la atención, ¿no? Entonces siempre voy a los biombos de Matías Geritz, al cuadro de Ricardo Martínez, a uno que me gusta mucho en las culturas del norte de Remedios Varo, ¿no? Y entonces pensaba cómo, aún en el de Toledo, digamos, porque además ahorita que estoy pensando, yo alguna vez te vi, creo que cuando estuviste en Oaxaca, te llegué a ver, nos encontramos en Oaxaca cuando tú estabas en el Yago, ¿no? Y entonces como también esos caminos van marcando también las miradas, ¿no? O me gustó, disfruté mucho también el texto que haces de Leo Matiz,
¿no? Con esta, como con este affair, digamos, con Orozco y a la vez aprovechando eso para hablar como de estos, de estas fuerzas caóticas, emocionales, iracundas de los tres grandes, ¿no? Y a la vez estás en el mismo libro, están los muralistas, uno de los muralistas y el eco de los otros, y está la ruptura, ¿no? Y está o Francisco Toledo, que aunque sea contemporáneo, digamos, está fuera, ¿no? Está al margen de la ruptura, ¿no? Porque él transita por otra ruptura que no es la misma, ¿no? Y eso me gustaba como pensar como en tu libro nos vas hablando de todas las constantes rupturas que va teniendo la pintura del siglo XX mexicana, y que no te casas, y eso me gustó, o sea, me parece como, digamos, no nada más atrevido, sino me parece auténtico, como decir, bueno, está esta ruptura, o sea, está esta generación de la ruptura y está, ¿no? Pero están todos los demás que están siempre en la ruptura, y no nada más es una, ¿no? Cuando hablas de la primera ruptura, ¿no? Que pocos hablan de esa primera ruptura, ¿no? Porque entonces se ve como, o sea, son como los que están entre los muralistas y la ruptura, y se les habla como los o sea, tienen, aunque ellos son los padres de la ruptura, no se le, digamos, los padres de la ruptura o la primera gran ruptura son reconocidos por los abstractos solitarios, por los modernos solitarios, ¿no? Que se les llama, ¿no? Entonces, qué curioso que, o sea, que no nos atrevamos a decir que ellos también rompieron, ¿no? Y que se está rompiendo todo el tiempo, ¿no? O sea, que Tamayo también rompió, ¿no? Aunque sea muralista, también rompió, ¿no? Eso me gustó mucho. Cierto, las ciudades, con el paso de los años, eh, transpiran esa aura del imaginario que dotó cada uno de los artistas que mencionas. Eh, la presencia de Orozco, y no solamente en términos institucionales o peor aún, demagógicos, ¿no? Eh, aportaron una cuota, ¿no? Para la educación artística de niños que fueron pues, llevados por sus maestros a excursión, al Cabañas o al Palacio de Gobierno o al Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Esos encuentros a los 8 o 10 años con esa realidad que no se parece, o sí se parece, a la realidad de los árboles, los muros, los carros, la gente. ¿Por qué está eso pintado, no? Son las primeras discrepancias que puede tener un niño. Y por supuesto, aunque yo no nací aquí en Guadalajara, cuando llego a estudiar a la Universidad de Guadalajara, muchas veces eso, que tenía 15 minutos en el Palacio de Gobierno no se cobra la entrada, pues eso, pasaba por ahí, subía las escaleras, bajaba, cuando había un acto, una presentación de un libro en la Universidad de Guadalajara, pues era inevitable ver el mural de la cúpula y el hombre pentafísico, y no se diga las visitas al Cabañas, donde para mi gusto la gran obra del siglo XX, lo dice Agustino Fernández, y yo me sumo a ese primerísimo lugar en una obra plástica en el continente americano. Ese es el hombre de fuego de Orozco. Entonces, claro que sí te marca, ¿no? Como marca esa presencia visual del imaginario, sin caer en esa un poco de demagogia de la escuela de pintura oaxaqueña que decía Andrés Enestrosa, pero algo hay, ¿no? En esas nubes, en esa luz, en la artesanía, en la manera de hablar de la gente de Oaxaca, ¿no? En lo enredado, en su flora y su Como fauna, el queso. ¿no? Por supuesto está, ¿no? Está, pero a la vez también, como tú lo dices, o sea, están los grillos que quieren repetir o que quieren imitar, pero que no imitan, ¿no? O sea, están las auras, pero también se van reconociendo las otras voces, ¿no? Es como, bueno, ahora sí que también está ahí tu experiencia en esa Oaxaca en la que viste tanto al maestro, ¿no?
como tú decías también en tu texto, de que sabía perfectamente bien la división entre el arte y la artesanía y jugaba en ese, y transitaba en ese límite, ¿no? Y lo transitaba gozoso, ¿no? Gozoso, sin miedos, sin prejuicios, y también a ti, que cuando estuviste ahí, que aprendiste a ver también los que van como en la demagogia que dices de la Escuela Mexicana, de la Escuela Oaxaqueña de Pintura, en el cual se ve como en el cliché, ¿no? Y como también esa escuela plástica a lo mejor no está en la pintura, ¿no? Yo lo pensaba un poco cuando te estaba leyendo y decía, bueno, tendremos que ver dónde está la escuela plástica o visual de oaxaqueña, a lo mejor saltó hacia otros objetos, ¿no? A otras experimentaciones, a lo mejor está en los textiles, a lo mejor está en la cerámica, o a lo mejor va y viene en otras miradas, ¿no? No necesariamente en esta que se convirtió en un producto, ¿no? ¿No? Porque también es como que lo haces muy bien, o sea, que lo marcas muy bien, eso es otra cosa, ¿no? Como la ruptura, que también hablas aquí de la generación de la ruptura, cuando siempre los pensamos como abstractos, cuando la mitad son figurativos, ¿no? O también, o sea, que la ruptura no nada más tenía que ver con esta cuestión de contra la figuración o de explorar el abstracto mexicano, sino como de explorar la pintura, de combatir temáticas, de combatir o de procurar o de responder a otros tiempos, ¿no? Siendo contemporáneos pero a otros tiempos. Entonces, eso es lo que me parece como muy agradable en el libro, donde o sea, está lo que uno ve, ¿no? Está lo que uno ve y sin prejuicios ni miedos de decir cómo debería de ser visto o cómo, cómo nos han centralizado, ¿no? Como estas maneras que tenemos que ver o que entender, ¿no? O sea, está Felgueres y Orozco en el mismo, ¿no? Y los dos exaltan sus grandes cualidades y nos dicen algo, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me parece como muy insisto, muy emotivo y muy como es complejo, emotivo y disfrutable, gozoso, placentero de la lectura, porque es como el Eros, ¿no? Como el Eros de ahí está la vida, ¿no? Ahí está la vida, no nada más, digamos, exaltándose en la vida, sino también muriendo, ¿no? Muriendo para reinventarse, ¿no? Como en la energía, que de repente, pues eso se nos olvida, ¿no? Un poco como que mirar eso te exige, ¿no? Mirar te exige vitalidad, te exige reto, te exige movimiento, te exige estar en desacuerdo, ¿no? O sea, te exige o inventarte otro orden, que creo que es el que tú vas como creando. O sea, no se trata de decir voy a hacer una monografía o de, como lo que decías de que cuando te invitaron a hacer la de Arturo Rivera o cuando te invitan a participar en el libro de Toledo, sino cómo yo esto lo puedo ver de otra manera, ¿no? ¿Cómo me atrevo a entrarle de otra manera también, ¿no? Pues ha sido una plática muy gozosa, Miriam. Nos podemos seguir hablando de estos 6 pintores y el fotógrafo colombiano, pero creo que ya el margen temporal nos invita a hacer una pausa. Ojalá que ya las circunstancias pandémicas con la campaña de vacunación nos permitan hacer una gira, presentarlo, por supuesto, aquí en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Zacatecas, ¿no? Enclaves de estos pintores y, por supuesto, podemos hacer viajes hasta Aracataca, la cuna de García Márquez y de Leo Matiz. Pues también yo quiero agradecer a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, uno de los coeditores del libro, y a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que hicieron un trabajo
pues riguroso, un libro bello. Y a ti, Miriam, de nueva cuenta, agradecerte tu tiempo de lectura, tus reflexiones, tu sintonía, tus puntuales comentarios. Muchísimas gracias. Ahora, si Beatriz nos da la pauta para hacer, bueno, Miriam, ¿querrías agregar algo? Pues nada más de que ojalá todos, no, que los que nos estén mirando, se lancen a pedirnos, digamos, ya nos va a decir Beatriz cómo será esto para conseguir el libro y que lo lean, porque de verdad es una travesía, ¿no? Es una travesía por un siglo, por emociones, por lecturas, ¿no? Es un goce perderse en las páginas que escribió Ernesto Lumbreras. Pues Miriam, Mabel, muchísimas gracias por tu excelente presentación, por esta apasionada y detallada descripción del libro que haces del maestro Ernesto Lumbreras, que mediante este texto conoceremos pues artes visuales a través de la mirada de este escritor tan importante, este poeta y ensayista que hoy nos trae este libro de la inminente catástrofe, que invito a todos a adquirir a través de la página de publicaciones de la UACM, de la página también de ediciones universitarias de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y también ahora ya está en las librerías El Sótano. Entonces pues tienen varias opciones para adquirirlo, no se van a arrepentir. Nuevamente les agradezco su participación, Miriam, maestro Ernesto. Gracias por estar aquí en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Con esto nos despedimos y les agradecemos a todos por su atención y les mandamos un cordial abrazo. Hasta pronto.